Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Pascua del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 24, versículos 35 al 48. El texto dice lo siguiente: Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos celebrando con gran gozo, con gran alegría, la resurrección de Jesús, la Pascua del Señor, el centro de nuestra fe cristiana, la principal celebración del año litúrgico, que es la Pascua de Cristo. Y hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta esta escena cuando regresaron los discípulos de Maús después de haberse encontrado con Jesús aquella tarde del día de la resurrección. Llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles y les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Son los discípulos de Maús los que dan testimonio del encuentro que han tenido con el resucitado. Cuando hablaban de estas cosas a los apóstoles, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. La paz es el fruto de la resurrección de Jesús. La paz que produce el perdón de los pecados, que ahora gozan los discípulos. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Nos damos cuenta que todo esperaban los discípulos menos la resurrección de Jesús. No entendían qué estaba pasando. Jesús se presenta en medio de ellos y creen que es una aparición, creen que es un fantasma. Por eso dice el Evangelio que estaban desconcertados y estaban llenos de temor y creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: No teman, soy yo. Jesús les hace ver la veracidad de su resurrección. Les muestra con claridad que es Él mismo. ¿Por qué se espantan?, les pregunta Jesús. ¿Por qué surgen dudas en su interior? Jesús los cuestiona hasta lo más profundo de su ser para que se den cuenta de que deben aceptar lo que están atestiguando. Están viendo a Jesús que ha resucitado, que ha vencido la muerte, que ha salido del sepulcro. Miren mis manos y mis pies. ¿Por qué Jesús no les dijo: miren mi rostro, miren mi cara? No, miren mis manos y mis pies. Son los signos de su pasión. Son los signos de que es el mismo, porque las manos y los pies habían sido traspasadas por los clavos. Y ahora el resucitado se presenta con las manos y los pies atravesados por los clavos, pero con heridas sanadas, sanadas por la fuerza de la resurrección. Su cuerpo es un cuerpo real, auténtico,
es un cuerpo glorioso. Se presenta él mismo en persona. No es solamente su alma la que se aparece a sus discípulos, es Jesús en cuerpo y alma. Y por eso les muestra la veracidad de la resurrección con los signos de su pasión, las manos y los pies. Fijémonos la diferencia entre la visión helenística o helenista, la visión de los griegos que tenían sobre el cuerpo, que pensaban que el cuerpo era algo malo, que el cuerpo era la cárcel del alma, de la que el alma debía de liberarse, y la visión bíblica que tenemos ahora delante, en la que el ser humano no está completo si no está en cuerpo y alma, porque Jesús se presenta a sus discípulos como un ser completo. Y por eso dice, les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen algo de comer? Para convencerlos de que es el mismo, para convencerlos de que ha resucitado, para convencerlos de que no es un fantasma. Jesús pide algo de comer, no porque tuviera hambre. En realidad, lo que está haciendo es convencerlos de su resurrección. Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Imaginamos a Jesús masticando, comiendo aquel pescado asado con una sonrisa. Es decir, mostrándoles con claridad que Él ha vencido a la muerte, que Él ha salido del sepulcro, que ha resucitado. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y Jesús se remite entonces a la escritura. La escritura habla de él. La escritura profetizaba todo lo que sucedió. También su muerte y resurrección. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Jesús les ayuda a entender que la escritura tiene como clave hermenéutica a Jesucristo, su misterio pascual, la resurrección, que él había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios, es decir, la conversión y el perdón de los pecados, que es el fruto primero que trae el misterio pascual de Cristo que obra en nosotros, el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Y Jesús entonces constituye a sus discípulos en testigos de su resurrección. Deben de ir a anunciar esto de lo que ahora son constituidos en testigos, testigos del resucitado, testigos de la resurrección, testigos de la vida nueva, del estilo de vida nueva de Jesús, testigos de su victoria sobre la muerte, testigos de que ha salido del sepulcro, que ha vencido el pecado, que ha vencido a Satanás. De esto son constituidos testigos sus discípulos y también todos nosotros, con una vida santa, con una vida de gracia, con una vida que corresponda al Evangelio de Jesús, somos llamados a dar testimonio de Jesús, a dar testimonio de su resurrección. Si creemos en el resucitado, tenemos que vivir como resucitados, no como muertos. ¿Quién vive como muerto? ¿Quién vive atado al pecado? ¿Quién vive atado a sus esclavitudes y vicios? ¿Quién vive sometido por la tentación, por Satanás? Pero quien vive como resucitado es aquel que vive conforme a la gracia de Dios que le es regalada en los sacramentos, que vive correspondiendo a la santidad que Dios espera de nosotros, que ha sembrado a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Vivir como resucitados es vivir dando testimonio de la resurrección, vivir dando testimonio del resucitado. El Señor nos ayude pues a vivir la alegría de la Pascua en nuestra vida cotidiana y a anunciar la resurrección de Jesús con nuestras palabras y con nuestras acciones. Que vayamos a mostrar al mundo que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús ha perdonado nuestros pecados y así también los de todos nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que pasen un feliz día del Señor.